Antes de 1800 los zapatos para cada pie eran iguales. No sé si sabían ustedes eso. ¿No? No. Antes de 1800. Ya en el siglo XX, en el transcurso de 1800 a 1900, se dan la fabricación de los primeros zapatos ya con forma de un pie izquierdo y un pie derecho. Pero antes era, como ustedes lo ven ahí, al costado, la verdad que no sé, una cuestión rara, una sensación extraña. Pienso yo, no sé, uno se acostumbra a las cosas también en alguna forma, pero es cierto que también cuando viene algo nuevo, por ahí puede ser una sensación un tanto extraña. Bueno, a partir de este dato, ¿no?, de estos zapatos, o del cambio de estos zapatos, que fue en Filadelfia, me parece que en Estados Unidos, en 1800 y para adelante, que empieza a aplicarse esto de tener pie izquierdo, pie derecho. Eso en los zapatos, creo que en las zapatillas fue hasta 1915, 1920, más o menos. Pero bueno, a partir de este dato, uno puede preguntarse, ¿cómo sería caminar con esos zapatos sin forma izquierda y sin forma derecha? ¿Cómo sería, no? Bueno, primero también si tenían plantillas, si tenían hoy las plantillas tan modernas que tenemos nosotros, ¿no? o las suelas, ¿no? Luego, ¿cuál fue la sensación al usar los zapatos con la nueva forma? Es decir, tuvo que haber una primera vez donde se puso un zapato izquierdo y, bueno, un zapato derecho, perdón, y un zapato izquierdo, ¿no? ¿Y cómo sería dar esos primeros pasos si yo ya estaba acostumbrado a algo, ¿no?, que no tenía forma? Y luego, por último, ¿fueron bien recibidos los nuevos modelos o hubo algún rechazo? ¿No? Porque viste, está buena, claro, ¿no? Porque por ahí algo nuevo y no resulta tan acostumbrado uno a verlo o a sentirlo, ¿no? Bueno, estas mismas preguntas uno podría aplicarlas también a algunos textos bíblicos. Vos decís, ¿cómo así que aplicar estas preguntas a un texto bíblico, ¿no? Estamos hablando de zapatos. Sí, pero las preguntas quizás pueden aplicarse a otras cosas, en este caso a textos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuál fue la recepción de los nuevos modelos de iglesia que Dios estaba mostrando en el proceso a los discípulos o a la iglesia, ¿no? ¿Cuál fue? Porque en algún momento Dios empezó a revelar cosas nuevas para la iglesia, ¿no? ¿No les parece? Bueno, Pentecostés, ¿no es una revelación nueva? Es una revelación nueva. Así es que ahí había algo nuevo, había un modelo nuevo. Y no solamente eso, es solo para hablar una de las tantas cosas que empezaron a suceder y empezaron a incorporarse a la iglesia. Pablo habla de muchas de ellas en sus cartas. Así es que ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la recepción entonces de esos modelos nuevos? Y a partir de ahí es donde yo pienso en el título que se anunció durante la semana, que tiene que ver con las culturas y este aspecto de aprendiendo a amar en medio de las diferencias, que ahí aparece, ¿no? Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, se habla acerca, 8 o 10, no recuerdo ahorita, se habla acerca de Pedro y Cornelio, ¿sí? Bueno, ahí están estos dos personajes y hay algo interesante que está sucediendo, porque a Pedro se le revela una verdad o un nuevo modelo de ser iglesia bastante difícil para él, ¿no? Como judío, ¿no? Ahí sí, es cierto. Dice así, entonces le habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Mira pues, ¿no? O sea, estaba dura la cosa, porque la ley les prohibía a los judíos juntarse o visitar a otras personas que no fuesen judíos, ¿no? Ahora, sigue diciendo, por eso, pero Dios
me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. Bueno, ahí los judíos, Cornelio, que era un centurión, ya hablamos de él en alguna predicación previa, que probablemente era de ¿qué país? De Roma, de Italia, ¿no? En ese sentido, bueno, él explica y Pedro vuelve a hacer una intervención posterior y dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, ¿no? Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor nuestro. Y aquí retomo nuevamente, en Dios no hay favoritismos. Y también ve con agrado a todos los que le temen y actúan con justicia en toda nación. Mira qué interesante, ¿no? Porque uno diría, no, que tienen que ser solo los judíos, ¿no? Solo en el mundo judío es que puede haber fe como esta. Y no, pues te das cuenta que no. Se revela en todas las naciones Dios. Así es que aquí creo que habrá que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran conflicto o la problemática que Dios está resolviendo a partir de la experiencia de Pedro y de este centurión llamado Cornelio? ¿Cuál es el gran problema aquí? Si lo podemos resumir ahí. ¿Cuál sería el gran problema? Citar a los judíos. Sí. Ajá. Básicamente es, ¿hay algo más allá de nosotros? ¿No? De nosotros los judíos. Dios puede revelarse a otros más allá de nosotros. Nos puede amar a otra iglesia que no sea esta, ¿no? Y a veces como que nos tomamos para nosotros a Dios y pareciera que solamente es el Dios de esta iglesia o el Dios de nosotros, ¿no? Así es que aquí estaba una prohibición, que el judío ni se juntara, ni comiera, ni nada con otra persona que no fuese judío, es decir, con los gentiles, con los que no eran judíos, básicamente. Bueno, en muchas iglesias yo creo que se anima a esto a veces. Yo creo que en algunas iglesias se anima a que nosotros no compartamos con otros que piense como nosotros, ¿no? Que de alguna forma tenga la misma fe que nosotros, que hable como nosotros, que se vista como nosotros. Es increíble, pero sí, es increíble. Entonces, yo creo que esta visión impide de alguna forma ser sal natural. Ahora, miren lo que yo le agregué. Le agregué un adjetivo, sal natural. Porque uno puede ser sal medio sintética, ¿no? Porque voy a salar el mundo si de alguna forma consigo algo que me llene la iglesia. Voy a ser sal para el mundo si hago proselitismo y adoptan como este modelo de ser iglesia. Y eso no es ser sal. Sal es ser sal natural. Digo, compartís la fe que hay y el amor que hay en tu vida. Y no es porque querrás llenar la iglesia, no es porque querrás tener mejores ingresos. No, creo que Dios es el que hace la transformación y yo simplemente seré esa sal natural que necesita el mundo y que yo le he adquirido por la gracia de Dios. Así es que aprender a amar en la diferencia, creo yo, que es reconocer esto. En la siguiente diapositiva es reconocer, aprender a amar en la diferencia es reconocer, y ahí pongo 5 cosas, pueden haber más. Reconocer que no somos tan diferentes en esencia, ¿no? No somos tan diferentes en esencia. De hecho, no somos diferentes en esencia. Luego, no olvidar de dónde nos rescató Dios. Porque si nosotros olvidamos de dónde nos rescató, qué ha hecho por nosotros, entonces no vamos a poder acompañar la vida de otras personas que también puedan estar en situaciones como las que yo estuve, ¿no? O de las que me rescató Dios. Luego,
que Dios no tiene favoritismos. Lo dice el texto, ¿no? Lo acabamos de leer. Dios no tiene favoritismos. No hay un pueblo único, no hay un pueblo especial, no hay un pueblo privilegiado. Sí, Israel fue usado y es usado y será usado. Sí, y eso lo reconocemos. Pero no es que sea, porque Dios pudo haber usado a Guatemala como pueblo escogido, ¿o no? ¿No les parece? Dios pudo usar a Argentina, ¿o no? A Alemania. Dios pudo usar a Paraguay, a Perú, a cualquier pueblo para comunicar esto que hoy nosotros tenemos, ¿no? La verdad del Evangelio. Entonces Dios no tiene favoritos. No tiene iglesias favoritas tampoco, ¿no? Lo que pasa es que esta iglesia, ¿viste qué número tiene? Esta es la favorita de Dios. ¿Ah? ¿Viste cuántos ministerios tenemos? Esta es la favorita de Dios. Y Dios no tiene favoritos, ¿no? Y creo que si entendemos eso, vamos a comenzar a amar más. Vamos a amar más a las personas, ¿no? Y luego, Dios ve la fe de todas las naciones. Ya lo leímos, ¿o no? Dice que en todas las naciones Dios ve esa fe, porque si no, no hubiese recibido las justicias y las obras de misericordia que hizo ese centurión. Dios ve en todas las naciones la fe. Hay fe, hay fe. Fuera de esta iglesia hay fe. Fuera de lo que nosotros conocemos hay fe. Y Dios está viendo eso, ¿no? Más allá de nuestras concepciones o preconcepciones. Y en Cristo, las buenas nuevas son para todos. Entonces, si yo empiezo a entender estas realidades, o estas verdades, o estos principios, yo creo que voy a empezar a aprender a amar en medio de las diferencias. Que Dios puede apiadarse de ese centurión, que no necesariamente tiene que ser de mi nación, que no necesariamente tiene que ser de mi raza, que no necesariamente se tiene que parecer a mí, que no tiene que hablar igual que yo, o que no tiene que vestir igual que yo, ¿no? Entonces ahí empezamos a amar en medio de esas diferencias. Pero aprender a amar es un proceso personal, pero también es una transformación divina. ¿Sí? Es un proceso personal, pero también es una transformación divina. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no voy a poder hacer en mi proceso natural, en mi proceso personal. Y ahí es donde necesitamos de la gracia y de la misericordia divina para transformar eso que yo no puedo transformar, ¿no? Para perdonar eso que yo no puedo perdonar. Entonces ahí me parece que Pedro es el mejor ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo era Pedro? Pedro era un hombre tosco, ¿no? Pedro era un hombre impulsivo, ¿no? Hablaba o sea, realmente hablaba primero y pensaba después, para ser sinceros, ¿no? Ojo, no estoy haciendo de menos a Pedro, solamente estoy reconociendo cómo era Pedro. Quizás también nosotros seamos así como Pedro, ¿no? Y Pedro también en algún momento fue violento. ¿No se acuerdan ustedes que le voló la oreja a un tipo? ¿No se acuerdan? ¿No? A Marco. Entonces, era de armas tomar Pedro, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo que en algunas situaciones nuestros procesos personales se quedan cortos, y ahí es donde necesitamos entonces también de la transformación divina en nuestras vidas, ¿no? Porque todas estas cosas que vivió Pedro, sus procesos personales y las transformaciones divinas, porque Cristo le dio una palabra, porque Cristo le dio una revelación, porque Cristo lo enseñó, porque Cristo lo discipuló, entonces ahí empezaron las transformaciones a raíz de la palabra de Cristo. Y ahí es donde entonces lo empezaron a llevar a madurar, a cambiar, a pensar de formas diferentes, a declarar verdades que rompieron con sus propios dogmas y estereotipos. ¿Cómo así, Oscar? ¿En serio? Sí, lo acabamos de leer. ¿No les parece? O sea, las verdades que el Cristo le fue revelando a él rompieron con esos propios dogmas y estereotipos. O sea, yo soy judío, no me puedo... nuestra ley dice que no me puedo juntar con ellos, ¿no? Y se rompieron esos estereotipos con base
no sé si a sus procesos personales, pero que sí lo implicaron, más bien creo yo, con base a este aspecto de la transformación que solo Cristo puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Porque ahí fue revelación de Dios. Dios le reveló eso. Ahora, aprendió a caminar en zapatos nuevos, ¿no? ¿No? Aprendió a caminar en zapatos nuevos. Hay que reconocer algo aquí. Para ser sinceros, es difícil convivir con aquel que no piensa como yo. Sí, va a ser, no. Como así, o sea, sí, es difícil. Es difícil porque a mí me enseñaron una forma de ver las cosas, me enseñaron una forma de actuar, me enseñaron una forma de decir las cosas, ¿no? Y a veces, en ese sentido, creo yo que aprendí ciertas cosas que siempre se han hecho en la Argentina así, o que siempre se hicieron en Colombia así, o que siempre se hicieron en Guatemala así, o en cualquier país, lo aprendimos así. Aprendimos a caminar en ese tipo de zapatos. Entonces, cuando llegan nuevas situaciones, se nos presentan nuevas situaciones, nos es difícil, es difícil. Es difícil estar en otro país y donde hay códigos diferentes y te frustras cuando no te entienden. Es difícil. Para los que somos migrantes, lo entendemos, ¿no? No que sea algo malo, sino que simplemente es parte de un proceso. Es parte de un proceso de adaptación, de entender la cultura, de que la cultura me acepte también. Pero es difícil, vamos a reconocerlo. Siempre lleva su tiempo poder adaptarnos a ciertas cosas. Y estamos hablando de una Argentina que hace muchos años que tiene estos procesos de migración. Imagínense ustedes en países como quizá Colombia, que básicamente no tiene mucha migración, básicamente Bogotá quizá, pero no es que haya una gran migración. No sé cómo estará Perú, no sé cómo estará Venezuela u otros países, pero es difícil. Entonces vamos a entendernos en ese plano de la dificultad. Pero también tenemos que entender que todos somos parecidos y a la vez tan diferentes, ¿no? Somos tan parecidos, porque en esencia somos muy parecidos, y también tan diferentes porque nos atraviesan muchas cosas, digo yo, ¿no? Ahora, miren la siguiente diapositiva. ¿Todos conocemos los distintos colores de huevo? ¿Sí? ¿No? Aquí tenemos un experto. Mirad. Bueno, mirad, uno dice el cafecito claro y el blanco. Y ahí, pare de contar. Pero no, hay otro. A ver, siguiente. Mira la siguiente. Hay más. Y hay de diferentes tamaños. Ese grandecito, ¿de qué será? De avestruz. Hay de distintos colores. Hay otros tipos de tamaños de huevos. Y a veces uno dice, bueno, nada. Pareciera que son diferentes. Y la verdad que no. O sea, en esencia, el huevo, ¿no? Es prácticamente en calidad y en valor nutricional, dígame aquí el experto, es lo mismo, ¿no? Igual. Lo único que va a variar, hay colores, tamaños, que si es de la gallinita criolla, que si es de ponedora, que es, bueno, ahí hay una gran infinidad, ahí sí ya podemos variar. Pero en esencia, el valor nutricional, la calidad, va a ser exactamente la misma. Y no es que seamos huevos, pero creo que podemos entender este concepto, ¿no? El ser humano también, en esencia, aunque con muchos colores, ¿no? Con muchos colores. Sí, hay varios colores, ¿no? De todo, ¿no? Aunque con muchos contextos, también los hay. Aunque con muchas realidades, también. Aunque con muchas marcas del pasado, también, ¿no? ¿No tenemos marcas del pasado nosotros? Cada uno tenemos marcas del pasado que nos llevaron a situaciones de ponernos en guardia.
de ocultarnos, de huir. Y todo eso se vuelca en la práctica. Y esa práctica hay que sobrellevarla. Por eso también creo yo que hay que aprender a amar en medio de esas diferencias que tenemos, ¿no? Y que básicamente la palabra nos lo está diciendo. Digo, acabamos de leer cómo Pedro se le revela una forma nueva de andar en otro tipo de zapatos y lo aprende a andar. ¿Y cómo digo yo que lo aprende a andar? Sí, mira el siguiente texto. Mira el texto que sigue. Y ahí sí no me equivoqué. Dice, mira, al hacerse discípulos de la verdad. Recuerden que Primera de Pedro está siendo escrito mucho tiempo después de Hechos, O sea, Hechos acaba de morir Jesús, quizá, acaba de resucitar, da la gran comisión, y en ese sentido los discípulos reciben esa comisión y empiezan a hacer sus primeros tallos, ¿no? Y ahí es donde se le presenta este tema con Cornelio. Pero Primera de Pedro es escrito mucho tiempo después. Y entonces ahí es donde uno dice, aprendió la lección Pedro, porque siempre lo criticamos a Pedro, ¿no? Siempre lo bardeamos al pobre Pedro. Pero realmente, miren lo que escribe después. Al hacerse ustedes discípulos de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Y yo aquí siento esa experiencia del pasado. Yo aquí siento esa revelación que Dios le dio, ¿no? En la experiencia con Cornelio, ¿no? Yo creo que se le grabó a fuego esa experiencia. Y cuando dice estas palabras por ahí, está reflejando esa experiencia del pasado. Porque a veces también tenemos que aprender, muchas veces, por las experiencias, ¿no? Uno puede decir un montón de cosas, pero realmente las experiencias son las que nos van muchas veces también a dar orientación en eso. Al hacerse discípulos de la verdad, ustedes se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Y miren esto: ámense intensamente unos a otros de corazón. Pero es que las palabras que escogió son espectaculares, son muy profundas, son muy fuertes. Ámense intensamente unos a otros de corazón. No dice, bueno, si pueden, ámense, ¿no? No, ámense intensamente de corazón. Qué palabras tan hermosas. Porque han vuelto a nacer, no de semilla corruptible, sino por la palabra incorruptible y permanente de Dios vivo. Porque aquí vemos dos cosas. Uno, un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Amarnos. ¿Pero cómo? Intensamente, de corazón. No es que yo diga, no es que es amarnos. ¿No? Te amo. No es ese te amo, ¿no? No, es básicamente sentir lo que el otro siente, vivir lo que el otro vive, entenderlo, tratar de comprender esa situación, quizá no lo entiendo, quizá por ahí no lo... Es difícil, ¿no? Es difícil, pero creo que con el tiempo uno tiene que aprender que el amor puede transformar eso que yo aprendí en el pasado. Y puedo caminar en zapatos humanos, ¿no? Y luego dice también dice de dónde procede la capacidad para cumplir ese imperativo. ¿De dónde procede? ¿Qué decía el texto? ¿No? De Dios. Y de Dios. Dice, ustedes que son discípulos, ¿no? ¿Discípulos de quién? De Cristo, de la verdad. ¿De la verdad la palabra o de la verdad Cristo? Por ahí habría que investigar, pero creo que es de la verdad Cristo, ¿no? La verdad Cristo, que es el que nos transforma, es el que quita las preconcepciones. ¿Se recuerdan ustedes que Cristo se acercó a todo el mundo? A todos, y compartía con todos. Pedro, como buen discípulo de la verdad, pero también con sus preconcepciones, la experiencia tuvo que decirle,
que tenía que caminar en otros zapatos distintos. Pero lo aprendió. Y luego él, entonces, una vez aprendida esa lección, le dice a otros, che, ¿qué tal si ustedes también, como discípulos de Cristo, se aman intensamente entre ustedes? Y me parece a mí que Pedro aprendió a amar en medio de las diferencias. ¿No les parece? A mí me parece que sí. Con su impulsividad, con todo eso que llevó, con sus procesos personales, pero también con las transformaciones que Cristo hizo en su vida. Me parece que aprendió a amar en medio de esas diferencias. Y creo que eso no podemos olvidarlo, no debemos olvidar ese mensaje. Estableció un tipo de relaciones sociales diferentes, basadas no en el color, no en la raza, no en la economía, no en las facciones, sino en el amor que solo Dios puede generar en nuestros corazones. Porque si Dios no genera ese amor, difícilmente vamos a amar nosotros. Tenemos que reconocer que solo el amor de Cristo en nuestra vida puede generar que nosotros podamos amar a otros aún en medio de esas diferencias. Y es que aquí hay diferencias, ¿o no? Ni siquiera tenemos que pensar en que seamos de diferentes nacionalidades. Dentro del mismo país tenemos diferencias. Así es que creo yo que es un mensaje pertinente para un mundo que cada vez se quiere fraccionar más o cada vez quiere hacer distinciones. Necesitamos recordar lo que Cristo nos dice acerca de aprender a amar en medio de las diferencias. Bueno, a quitarnos esos zapatos viejos y a ponernos unos nuevos, ¿no? Oramos.